¿Tienes preguntas sobre la palabra de Dios? Biblia Abierta proporciona respuestas claras a las preguntas más comunes que surgen al estudiar la Biblia. Aquí comienza Biblia Abierta. Saludos, Dios te bendiga grandemente. Qué privilegio estar una vez más contigo en este tu programa Biblia Abierta. Te saluda el pastor Frank Arias y estoy contento de poder saludarte y compartir contigo en esta ocasión. Nos acompaña nuestra amiga Britney, que siempre está muy contenta de poder saludarte. Así es, claro que sí, pastor, agradecidos con Dios porque hemos llegado a nuestro episodio número 9. Sin duda, queridos, ha sido un privilegio poder compartir acerca de la palabra de Dios. Hemos aprendido muchísimo, creo que todas nuestras preguntas han encontrado respuestas, pastor, en la palabra de Dios, por supuesto. Queremos invitarte para que te quedes con nosotros porque ya comienza Biblia Abierta. Y recuerda que siempre hay tiempo para estudiar una página más de su palabra. Biblia Abierta. Justo antes de Jesús ascender al cielo, dejó a sus discípulos una misión que cambiaría el mundo por completo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa fue la indicación que Jesús dio a sus discípulos. Los discípulos probablemente debieron haberse sentido abrumados ante tal tarea. ¿A todo el mundo? ¿A toda criatura? Qué gran comisión aparentemente imposible la que tenían por delante. Pero Cristo no los dejaría solos, ni dejaría que la misión se realizara con el esfuerzo humano, sino que cuando leemos la palabra de Dios podemos notar en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tremenda promesa la que Jesús compartió con ellos: recibiréis poder. Y es que así como Jesús recibió una unción especial del Espíritu que lo capacitó para la realización de su ministerio, también los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, el cual los capacitó para la testificación a todas las naciones. Los resultados fueron asombrosos. El mismo día que recibieron el don del Espíritu Santo, al menos 3,000 personas fueron bautizadas para el cumplimiento de la misión. A cada siervo Cristo le concede dones según su capacidad y a cada uno según su obra. Es un privilegio como cristianos recibir un don de parte del Espíritu Santo, utilizarlo para el servicio de la causa, de la predicación, es la misión de cada cristiano en su vida espiritual. Qué interesante, pastor, maravilloso. Queridos, es increíble cómo nuestro Dios nos ama tanto que no solo nos proporcionó el Espíritu Santo, sino que con Él nos dio dones de cantar, dones de predicar, tantos, pero quiero enfocarme en uno en especial, el don de lenguas, pastor. ¿Qué enseña Jesús en la palabra de Dios acerca del don de lenguas? Ya que existen muchas opiniones acerca de esto. Ok. Lo primero que debemos destacar es las palabras de Jesús acerca del don de lenguas. Y lo primero que debemos entender es que este don es verdaderamente bíblico. De hecho, la primera persona que hace mención del don de lenguas es el mismo Jesús. Esta referencia la podemos encontrar en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vamos a buscar en la palabra de Dios el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. La palabra de Dios nos dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado.
Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si notamos, Jesús hace en el contexto de la invitación a la predicación a sus discípulos la referencia al hecho de hablar nuevas lenguas. Vemos que para poder entender y abordar la temática del don de lenguas, este es un texto que nos puede ayudar mucho en el entendimiento del don de lenguas. Para ello yo quiero abordar este texto desde 3 perspectivas importantes. Lo primero que vamos a estar observando es el significado de la palabra lengua. También el significado de las palabras nuevas que aparecen en el texto. Y también vamos a analizar el propósito del don de lenguas desde la perspectiva que el texto nos está dando. Veamos. El significado de la palabra lenguas. Aunque muchos cristianos consideran que la expresión hablar en lenguas se refiere a un lenguaje celestial, resulta muy interesante que la palabra lenguas, que en el idioma original es glosa, aparece varias veces en el Nuevo Testamento y se usa con 2 significados principalmente. El primer significado que podemos encontrar en la Biblia con respecto a la palabra lenguas, glosa, lo podemos ver en Marcos capítulo 7, versículo 33. Marcos capítulo 7, versículo 33, vamos a buscar. Dice, entonces, apartándolo de la gente, le metió los dedos en los oídos, escupió y tocó su lengua. Acá la palabra glosa aparece con una connotación de el órgano que nosotros tenemos, que le conocemos como lengua. Pero también en la Biblia la palabra glosa aparece en otra terminología, en otra dirección, y lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 19. Libro de Hechos capítulo 1, versículo 19 dice: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que significa campo de sangre. Ahora, en este texto, la palabra glosa se está refiriendo a idioma o lenguaje. Vemos que hay una diferencia. En un texto aparece como el órgano que tenemos, ¿verdad?, que le llamamos lengua, pero acá aparece con una referencia a un idioma. Esto es muy importante entenderlo, porque nos ayuda a comprender el significado de lo que aparece en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 17. Al interpretar las Escrituras, nos percatamos que no hay evidencia alguna que parezca sugerir que la palabra lenguas se refiere a sonidos incomprensibles como algunos piensan. Pero para poder confirmar esto debemos entender el significado de la palabra nuevos que aparece en Marcos 16, 15. Hablarán nuevas lenguas. Porque en el idioma griego hay 2 palabras para nuevo. Una es neos y la otra es kainos. Neos significa nuevo en el tiempo, o sea, que nunca antes ha existido. Y kainos, por su parte, significa nuevo o distinto en comparación con los demás. ¿Cuál tú crees, querido amigo, que fue la connotación o la palabra que utilizó Jesús en este texto? Correcto. La palabra que utilizó Jesús fue kainos. Y lo puedes confirmar en una Biblia, un interlineal del griego. Y vas a notar que ahí aparece la palabra kainos. Jesús usó el término kainos. Así que desde esta perspectiva Jesús lo que está anunciando es que sus discípulos podrán recibir de forma milagrosa la capacidad de dominar idiomas que antes no hablaban. Jesús no está hablando de
que van a hablar idiomas nuevos que nunca han existido, sino idiomas que antes ellos no hablaban. Es como si yo nunca hubiese aprendido, nunca hubiese pasado por una clase de inglés, pero de repente tengo la capacidad de hablar inglés. No es que yo inventé el inglés ya existe, pero yo no lo hablaba, es nuevo para mí y ahora tengo la capacidad de hablarlo. Pero para poder entender y hacer el engranaje debemos entender el propósito de este don. Y es que cuando nosotros vemos el texto, nosotros nos damos cuenta, querido amigo, que el propósito de este don se da en el contexto de la predicación. Y es que Dios va a capacitar, es lo que está haciendo la promesa, que va a poder capacitar a sus discípulos para que ellos puedan hablar, ¿verdad?, en idiomas que antes no hablaban, con la intención de poder predicar la palabra de Dios. Y cuando nosotros revisamos los textos que hacen referencia a este don, nos damos cuenta que siempre se utilizó en ese contexto. La capacidad de hablar nuevas lenguas es una de las señales que Jesús prometió que servirán para facilitar el cumplimiento de la misión de la cual en la introducción estuvimos hablando. Esa misión de predicar el Evangelio a todo el mundo. Biblia abierta. Qué interesante es todo esto, queridos, porque hemos estado aprendiendo acerca del don de lenguas, pastor, y es que hay que tener todo esto bien claro. Ahora quiero moverme a la siguiente pregunta, y esta pregunta es muy interesante, así que prestemos mucha atención, pastor. El día de Pentecostés, este gran día en el que Pedro hizo una exposición maravillosa donde 3,000 personas fueron bautizadas y el poder del Espíritu Santo se manifestó allí, pastor. ¿Cómo exactamente fue que se manifestó este poder del Espíritu Santo, específicamente el don de lenguas, en el día de Pentecostés? Hechos 2 relata el derramamiento del Espíritu Santo y marca el cumplimiento de la promesa que Cristo hizo en Marcos capítulo 16, versículo 15. Yo creo que debemos leer cuidadosamente el texto que está en el relato de Hechos capítulo 2. Dice el texto en el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, esto es muy importante tenerlo en cuenta, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Importante detalle. Estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. También este punto es importante. El don de lenguas, querido amigo, debemos entender, de acuerdo a lo que hemos leído, algunos aspectos importantes a los cuales debemos prestar mucha atención. Número 1, como mencioné cuando leía, era el día del Pentecostés. Este era un día donde los judíos de distintas regiones debían ir a Jerusalén
porque se celebraba una de las fiestas más importantes del calendario religioso judío. Lo otro que debemos tener en cuenta, de acuerdo a lo que nos dice el relato, es que el Espíritu es el que impartió el don. El texto nos muestra que es el Espíritu el que es el encargado de impartir el don. No se trata de lo que yo debo hacer para poder tener una experiencia, sino de lo que Dios desea hacer conmigo. Querido amigo, el don de lenguas tampoco trata de un lenguaje incomprensible, porque cuando nosotros observamos en el texto nos damos cuenta de algo muy importante. Gran parte del relato se centra en el hecho de que las personas de distintas nacionalidades entendían lo que los discípulos estaban diciendo. Preguntas como, ¿acaso podemos entender? ¿Cómo es que lo que ellos están hablando nosotros lo podemos entender en nuestras lenguas? Y la afirmación que se desarrolla de por qué cada uno le oímos hablar en nuestra propia lengua, nos demuestra que el don de lenguas tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito? El día del Pentecostés, Dios lo utilizó como un momento especial para que la predicación pudiese centrarse en ese momento y luego esparcirse hacia diferentes naciones. Estas personas venían de diferentes lugares y ahora podían escuchar a los discípulos hablar y los podían escuchar en su propia lengua y entender lo que los discípulos estaban diciendo. ¿Qué usted cree que sucedió después? Después de haber entregado su vida a Jesús, después de haberse bautizado, estas personas fueron a sus naciones a compartir el mensaje. Entonces, hasta acá nosotros podemos ver que el don de lenguas es especial dentro del contexto de la predicación. No se trata de simplemente decir palabras por decir. No se trata de decir palabras que nadie puede entender, porque Dios siempre utilizó el don de lenguas en el contexto de la predicación para el entendimiento de las naciones. Biblia abierta. Hay un texto en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, pastor. Este texto dice de la siguiente manera: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aparentemente este texto nos señala de que hay cristianos que pueden llegar a hablar lenguas angélicas, pastor. ¿Cómo es esto? ¿Es el don de lenguas hablar o tener más bien la capacidad de hablar el idioma de los ángeles? Es cierto que el texto en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, para algunas personas le sugieren que este texto se refiere a que hay algunos cristianos que podrán tener la capacidad de hablar un idioma que ha sido dado específicamente a los ángeles, un idioma más sublime. Pero esta interpretación lastimosamente tiene dos problemas. El primer problema que presenta esta interpretación es que Pablo comienza presentando esto de una manera hipotética. El pasaje inicia con una conjunción condicional. Si yo hablara. En el plano gramatical, Pablo usa un verbo en modo subjuntivo. Si yo hablara. La mención de un lenguaje angelical no es más que una figura literaria que Pablo está utilizando para referirse a la importancia del amor en nuestras acciones. El apóstol simplemente está diciendo que no importa cuán bonito yo pueda hablar, no importa cuán destacado yo sea en la oratoria, todo lo que yo haga sin amor simplemente viene a ser algo vano. Debemos entender que el amor debe ser el principio de cada acción de cada cristiano. Entonces, vemos que esto es una problemática dentro del contexto. Y el otro problema con esta interpretación
es que cuando nosotros revisamos los registros bíblicos y somos analíticos en ellos, nosotros nos vamos a dar cuenta que en ninguna parte de la Biblia, cuando un ángel habla a un ser humano, habla un idioma que el ser humano no entienda. Siempre los ángeles hablan en el idioma, en el lenguaje con el humano que se están comunicando. Entonces vemos que también acá hay una problemática, porque bíblicamente la Biblia no presenta que exista un lenguaje angelical. Así que de esta manera se resuelve de manera bastante sencilla esta problemática. Yo creo que sí es bueno reflexionar con respecto a este pasaje, es que cuando nosotros buscamos agradar a Dios, cuando nosotros tal vez buscamos agradar a nuestro prójimo, cuando nosotros queremos hacer cosas para Dios, cosas para la iglesia, cosas buenas, y no importa cuán buenas sean, no importa lo que tú hagas, hay un principio. Todo lo que hagas tienes que hacerlo con amor, porque el amor es el principio de todos los actos. El amor fue el que motivó al Padre a entregar al Hijo por cada uno de nosotros. Biblia abierta. Pastor, durante todo el programa usted ha hecho mucho énfasis en el hecho de que hablar en lenguas no es hablar algo que alguien no me pueda entender, sino más bien hablar o comunicarme de manera que la persona que me escucha pueda entender lo que le estoy diciendo. Llámese inglés, francés, portugués, tantas lenguas que existen hoy día. Sin embargo, hay un punto que también puede ser muy controversial, pastor. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2, que nos dice de la siguiente manera: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pastor. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir Pablo con hablar misterios? Es cierto que en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, Pablo declara que el que habla en lenguas habla misterios. Pero yo creo que es muy importante identificar a qué se refiere el Nuevo Testamento, a qué se refiere la Biblia, cuando se habla de la palabra misterios. Porque yo creo que para todos nosotros, hoy en día, la connotación de la palabra misterio tiene que ver con algo que no ha sido revelado, tiene que ver con algo escondido, tiene que ver con algo que está detrás de, algo que nadie conoce. Esa es la connotación que hoy en día tiene esta palabra, algo oculto, algo desconocido. Y yo creo que de allí es que surja esta problemática en la palabra de Dios cuando Pablo, en este texto de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2, habla de misterios. Pero yo quiero que tú y yo podamos notar algo interesante al leer algunos textos en este momento. Vamos a buscar Romanos, capítulo 11, versículo 25. Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vemos que Pablo está haciendo una referencia a un misterio, pero lo que Pablo está diciendo es: yo quiero que ustedes todos puedan conocer este misterio. Va como en contradicción, porque hemos dicho que hoy en día la palabra misterio es algo oculto, pero Pablo dice: no debemos ignorar esto. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, el texto nos dice: pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta de Dios, que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Nuevamente, ahora Pablo aparece, dice, hablando acerca de misterios. Misterios, dice, esto es sabiduría de Dios. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Dice:
por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. El texto nos dice: os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Hasta aquí yo quiero que tú vayas notando que Pablo está hablando de misterios, pero está revelando cosas, está revelando información de parte de Dios. Así que desde esta perspectiva, la palabra misterio, según lo que hemos estado viendo, está tomando una connotación de algo que ha sido revelado de parte de Dios. Pero vamos a buscar Efesios capítulo 1, versículo 9. Dice: Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Vemos ahora que Pablo identifica un misterio, pero dice que este misterio ha sido dado a conocer de acuerdo a la voluntad divina. Hasta acá, querido amigo, yo creo que tú me has ido siguiendo y has ido comprendiendo conmigo de que la palabra misterio no se refiere a algo oculto, más bien se refiere a algo que ha sido revelado de parte de Dios. Pero ¿qué tal si leemos Efesios capítulo 6, versículo 19? El texto en Efesios capítulo 6, versículo 19 nos dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabras para dar a conocer con de nuevo, el misterio del Evangelio. ¡Qué gran revelación recibimos! Ahora nosotros, si somos cuidadosos, podemos notar que en la Biblia misterio no es algo desconocido, más bien es algo que Dios muestra, es algo que Dios revela, es algo que Dios enseña. De hecho, la mayoría de estos pasajes que hemos leído, en la mayoría de estos pasajes, la palabra misterio se refiere al Evangelio. En otras palabras, los misterios son cosas que las personas nunca podrían conocer por sí mismas si no fuesen reveladas de parte de Dios. Y qué maravilloso misterio el hecho de conocer que Cristo Jesús murió por ti y por mí. Había un plan de salvación. Satanás no lo conocía, pero sí ha sido revelado para ti y para mí, y hoy lo podemos aceptar. La Biblia nos enseña que los misterios son cosas reveladas por Dios. Biblia abierta. Pastor, como último punto, usted ha mencionado que hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo y hemos aprendido que es definitivamente el poder que Dios da, más bien la capacidad de poder transmitir su mensaje de esperanza a personas que hablan diferentes idiomas, Pastor. Ahora, quizá alguno de los que nos acompañan se está preguntando: ¿y yo? ¿Cuándo voy a recibir el don del Espíritu Santo, el don de lenguas? Yo no hablo así, ¿cómo puedo hacer? Y esto tal vez lo puede llevar a la preocupación, tal vez te has sentido triste, decepcionado porque te han dicho que todo cristiano debe hablar don de lenguas para poder decir que tiene el Espíritu Santo, Pastor. ¿Cómo podemos compartir un mensaje de esperanza para esa persona que se sienta así? ¿Debe todo cristiano hablar el don de lenguas? Rotundamente no es necesario. La Biblia nos presenta varios personajes que fueron ungidos por el Espíritu Santo, que en sus vidas hubo una manifestación del Espíritu Santo, pero no por eso hablaron en lengua. Yo quiero que tú puedas notar algunos ejemplos interesantes que va a llamar mucho tu atención. Hablemos del caso de Pedro. Hechos, capítulo 4, versículo 8, nos dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo:
gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y de ahí Pedro va a hacer una predicación. En este caso, la manifestación del Espíritu Santo fue a través de una predicación. No necesariamente para ser lleno del Espíritu Santo, una persona tiene que recibir el don de lenguas. ¿Qué tal si hablamos del caso de Esteban, el primer mártir, ese cristiano que entregó su vida por la causa de Jesús? Hechos, capítulo 7, versículo 55. Dice el texto lo siguiente: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Nuevamente vemos que el texto nos dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, pero no por eso Esteban habló en lenguas. Hablemos de Pablo. Capítulo 13 del libro de Hechos, versículo 9. Hechos 13, 9 nos dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, y acá el relato va a continuar con una amonestación. Vemos que nuevamente el texto nos sugiere que Pablo es lleno del Espíritu Santo, pero no por eso habla en lenguas. ¿Y qué tal nuestro mayor ejemplo? ¿Qué tal Jesús? Para aquellos que dicen que es necesario hablar en lenguas, yo hago la pregunta: ¿en qué parte de los evangelios se presenta que Jesús habló en lenguas? Incluso cuando se habla de que fue lleno del Espíritu Santo, vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1. El texto nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vemos que, aunque el texto sugiere y nos dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, no nos dice que habló en lenguas, más bien nos indica que fue guiado por el Espíritu Santo. Querido amigo, la Biblia no declara en ninguno de sus pasajes que es obligatorio hablar en lenguas alguna vez en la vida, como tal vez alguna persona te lo ha sugerido o como tal vez en algún momento te lo han enseñado. Dios reparte diferentes dones para diferentes tipos de situaciones. Y tú y yo somos instrumentos que Dios desea utilizar. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8 nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros, los unos de los otros, tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con generosidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Puedes notar que Jesús habla de diferentes dones necesarios dentro de la iglesia. Pero llama la atención que en esta lista no aparece el don de lenguas. Esto nos indica que, aunque el don de lenguas es uno de los dones del Espíritu Santo, no necesariamente es el don predilecto del Espíritu Santo y no necesariamente todas las personas deben tener en algún momento de su vida una manifestación del Espíritu Santo a través del don de lengua. Querido amigo, yo quiero que tú entiendas. Cada uno de nosotros tenemos una función en el engranaje de la predicación del Evangelio. Dios puede utilizarte de diferentes formas. Solo debes tener
la disposición de colocarte en sus manos y dejarte guiar por Él. No hay por qué sentirse mal si no has recibido el don del Espíritu Santo, el don de lenguas. No hay que sentirse mal si no has tenido una manifestación del don de lengua en tu vida. Tal vez Dios desea utilizarte de una manera distinta. Tal vez Dios te está buscando a ti para que puedas enseñar, para que puedas ayudar, para que puedas sanar, para que puedas predicar, para que puedas cantar o cualquiera otra de las funciones que Dios en su infinita sabiduría sabe que te necesita. Permítete ser utilizado por Dios. Permítete que la manifestación del Espíritu Santo en tu vida sea una realidad. ¿Qué tal si oramos? Padre amado, gracias te damos porque hoy hemos podido comprender que tú nos utilizas de diferentes formas, no solo de una manera específica, sino que cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones dentro del engranaje de la predicación. Ayúdanos a poder tener esa percepción de cómo tú deseas utilizarnos y que tu Espíritu Santo pueda ser el guía en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Biblia abierta. Pastor, y así es como terminamos nuestro episodio número 9. Gracias por acompañarnos. Te invitamos para que puedas estar con nosotros en nuestro próximo episodio. Recuerda que siempre hay tiempo para estudiar una página más de su palabra. Dios te bendiga. ¿Tienes preguntas sobre la palabra de Dios? Biblia abierta proporciona respuestas claras a las preguntas más comunes que surgen al estudiar la Biblia. Biblia abierta.